hacer una muestra abierta, hacer una práctica para quien quisiera venir y, bueno, bailar conmigo. Un poco también como para compartir los ejercicios y las prácticas que yo fui haciendo durante este proceso de creación. Entonces las prácticas que yo fui trabajando tienen que ver sobre todo con un lugar de despertar el deseo y activar como canales de mediación entre el pensamiento, la palabra y la sensación. Y aquello que igual no es posible colocar en nombre, ¿no? Es casi innombrable, tiene que ver con otra. Y la propuesta que hoy quiero hacerles es, por un lado, una primera parte que va a ser un warm-up bastante largo, un calentamiento bastante largo, que yo las iré guiando. Hola. When Freddy is not talking, we don't dance. Okay. We have to keep in the pose. Y trabajar all these things. Es muy conocido. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Que yo, mi cuerpo, mi musicalidad, convivo con esa música o el sonido que suena afuera. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a probar. Y desde afuera vamos a ver qué pasa. La danza, la pequeña danza, Sí. en un momento como que... Muy curioso, no me había pasado nunca. Una vez a otro chico le pasó. Lo hice en Bélgica y le pasaba lo mismo. Como que se agobiaba. Sí, Pero yo creo que es como un reencontrarme con el movimiento también, Ya. entonces yo creo que ahí es como que me dio una especie de vértigo, ya. como un vértigo. Soy como muy manipuladora de mí misma en el movimiento, entonces no quería que nada me controlara. Entonces la manera de intentar encontrar que sea el movimiento el que me lleve, o el cuerpo, o un lugar menos racional, era apagando las luces completamente. O sea, no negándome, pero sí, como entrando en un espacio que no tuviera límites. Sí. Y que supiera que no hubiera nada ni nadie, ni mis ojos externos me pudieran ver. Porque también en el proceso de realizar un solo ocurre como este fenómeno horroroso en el que tú eres directora y bailarina al mismo tiempo. Por lo tanto, constantemente hay una sensación de estar doblegada en dos entes que están discutiendo y dialogando constantemente. Y puede ser bastante panic attack por momentos, ¿no? Porque no sabes a qué voz escuchar. Entonces mi fórmula fue, pues la directora no puede mirar, apago la luz. En el primer proceso de creación me funcionó, después no, obviamente. Sí. Pero sacaste cosas de ese Sí. primer Sí. de ese encuentro Sí. con la oscuridad y contigo, ¿no? Así. Sí, después igual sacaba materiales que me ponía la linterna del móvil y grababa. Sí. Entonces